Voy a ser bien sincero en ese aspecto, pues, machín, bien sincero. Sí. Muchos empresarios se financian con el IVA. Entonces, deberíamos de entender que un estado financiero nos serviría para saber dónde estamos parados y saber hacia dónde llegar o qué acciones debemos tomar para llegar al destino que nos hemos planteado como objetivo. El EBITDA siempre es como el indicador más utilizado para tomarle el pulso a tu negocio. Te van a Shark Tank y a cosas así que hacer análisis en caliente. Pues estamos vendiendo un chingo, güey. Ventas mata mamadas. Sí, creo que hay una gran diferencia entre ser emprendedor, digo, y así debe de ser, y volverte un empresario. Y más que nada, más que el flujo y la cantidad de capital que puedas, o la cantidad de empleados que puedas tener, creo que el tema de estructurar un negocio de manera formal, ordenada, organizada, con identificadores claves de desempeño, con variables que puedan ser medibles y a la vez claras, consultables, que te permitan tomar decisiones. Pues el más simple, digo, y quería empezar por ahí porque si googleamos o si le ponemos ahí a ChatGPT, ayúdame a construir un estado de resultados, pues nos vamos a dar cuenta que son algo simple, ¿no? En teoría. ¿A qué me refiero? Pues, o sea, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Cuánto genera de valor la empresa versus cuánto, no sé, cuánta inversión tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, pues es algo como que generalmente lo tenemos bien identificado. El problema viene cuando le queremos poner orden a las finanzas, ¿no? De nuestro negocio. Es por dónde empezar. De repente ahí no sé si han pasado por ese episodio de comprar plantillas de Excel ya hechas en internet y creemos que eso nos va a dar como un orden y luego la dejamos de llenar, etcétera, etcétera. Por ahí en el grupo de WhatsApp compartí una plantilla muy sencilla que vamos a estar consultando en el transcurso de esta hora. Vamos a dar inicio principalmente. A ver, ¿sí se ve en la pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Pues el objetivo principalmente de esta reunión es que el emprendedor entienda qué es un estado de resultados, cómo se construye y por qué es clave para tomar decisiones. Después ya veremos cómo se analiza, qué decisiones podemos tomar y qué indicadores nos indica qué hacer y qué acciones tomar en relación a las dimensiones. Entonces, entender que un estado de resultados es un informe financiero y aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que son los registros contables y lo que es un informe financiero. Si bien en la práctica, ojalá Hacienda no esté viendo este video, en la práctica nos deberían de cuadrar nuestros asientos fiscales con nuestros asientos financieros, en la realidad es que muchas veces hay cierta discrepancia saludable derivada de una diferente glosa de los términos en los que nos estamos basando. Es decir, en el tema contable ya hay una serie de cuentas contables que están claramente identificables a la hora que hace ciertos movimientos o asientos contables. Y eso también depende mucho del tipo de persona fiscal que eres. Ya ves que si estás en reciclo no tienes la obligación de llevar una contabilidad per se, o registros contables per se, nada más hay unas declaraciones más sencillas, pero si ya no eres reciclo, si pasas a otro régimen, ya tienes que llevarlo, entonces ya un contador te hace pero generalmente las diferencias en los objetivos de un contador y una persona que hace un financiero o que está haciendo un análisis financiero de un proceso, radica en que principalmente el contador, su objetivo debería ser disminuir lo más que pueda el tema de impacto fiscal, ¿no? La estrategia fiscal, pues claramente hay estrategias éticas y estrategias no éticas y hay cosas que son ilegales. No vamos a entrar en esos detalles, pero el punto es que pues el contador ese debería ser su objetivo principal. No, que no tengas problemas, que estés muy bien y que todo lo que estés utilizando pueda ser realmente, todos los gastos o todos tus ingresos puedan ser útil a una estrategia, un objetivo fiscal. A diferencia del financiero. Un financiero debería de tener como objetivo garantizar que toda la información derivada de todos los procesos que tiene tu empresa tengan un sentido a nivel estratégico. Entonces, empezando por ahí, pues entonces entendemos
que la importancia que tiene un estado de resultados dentro de un proceso de un emprendedor o una empresa, pues es precisamente para determinar cosas muy específicas como principalmente identificar las pérdidas, áreas de oportunidad financiera, evaluar la rentabilidad y una vez ya hecho un análisis o ya entender las dimensiones de un estado financiero, pues ya tomar decisiones informadas para poder mejorar ya sea el negocio o el proceso o lo que se necesite en los términos que el estado financiero te esté marcando. Obviamente eso te va a beneficiar con claridad operativa y planificar estrategias. Entonces deberíamos de entender que un estado financiero nos serviría para saber dónde estamos parados y saber hacia dónde, saber cómo llegar o qué acciones debemos tomar para llegar al destino que nos hemos planteado como objetivo. En la plantilla que dejé, hay dos tipos de estado de resultados, lo vamos a ver ahí, pero nos vamos a concentrar ahorita en una plantilla muy básica. Está fácilmente detectable, que son las ventas totales, todos aquellos ingresos que tú tuviste ya sea por venta de servicio o por venta de algún producto, pues tal cual se ponen ahí, ¿no? Después tenemos los costos de ventas, que es igual, ¿no? La diferencia entre un costo y un gasto, los costos aumentan en relación a la cantidad de ventas y los gastos regularmente pueden ser fijos o variables y si tienen relación con las ventas, la realidad es que podemos determinarla de una manera más sólida. Y la utilidad bruta, pues realmente es cuánto gané menos cuánto me costó. En los gastos de operación, pues ya tenemos ahí ya otro apartado donde registramos el EBITDA. Ahorita vamos a ver ya con detalle, pero lo que quiero ver, que quiere como que quede claro es, estos serían los ingredientes o los conceptos que deberíamos de tener en cuenta para formar nuestro estado de resultados. Además de eso tenemos una variación absoluta y la variación relativa, después vamos a ver esos términos, pero en realidad es nada más ver cuál es la diferencia entre un año contra otro. Regularmente se entiende que deberíamos de analizar nuestro estado de resultados year to year, pero para ciertos análisis y ciertas dimensiones podemos hacer un histórico anual o podemos hacer un histórico mes con mes o no sé, ahí ya determinaría el objetivo, ¿no? Pero el hecho de que nosotros podamos construir nuestros resultados nos indicaría que tenemos herramientas muy simples y a la vez sofisticadas para poder tener información precisa. ¿Qué compone un estado de resultados? Pues principalmente se compone a través del componente de ingresos, o sea, básicamente los ingresos representan las ventas reales, los gastos operativos y el cálculo de las utilidades. Básicamente un estado de resultados tendría que darte esa información rápidamente. Sin embargo, cuando estamos viendo ahorita cada uno de los componentes del estado de resultados, podemos ver, aquí está dividido, todo está en un PDF que también voy a subir al grupo, pero a lo mejor en lo que voy a hacer como mucho énfasis en las cosas que podrían necesitar aclaración, pero ventas totales creo que todo lo tenemos claro, el costo de ventas todos los tenemos claro, que son costos directos y son necesarios para producir o adquirir los productos vendidos. Entonces, nosotros detectamos a la hora de hacer un registro o una glosa financiera, la diferenciación entre un costo y un gasto es que el costo es relativo a la venta, ¿no? Si vendemos limonadas, entonces comprar limones es un costo. Entre más limonadas vendamos, pues más limones vamos a ocupar. Entonces esa relación es directa. Entonces es muy fácil identificarlo de esa manera. A veces es por materia prima, por mano de obra directa, por costos variables, por empaque directo, etcétera, etcétera. Y sale pues obviamente los inventarios, las compras y la contabilidad de costos. La utilidad bruta pues es la ganancia, ¿no? Cuánto vendimos menos cuánto nos costó. Y aquí es donde se pone más interesante el tema, ¿no? Tenemos un tema que se llama gastos de operación y que son gastos necesarios para operar el negocio en sí relacionarse con la producción directa. Es decir, todas aquellas cosas que no tengan una relación directa o proporcional a la venta, se la podemos identificar como un gasto. Es decir, la renta es un gasto. Si nosotros vendemos limonadas y rentamos un local, la renta no varía en relación a cuántas limonadas estamos vendiendo, ¿no? O no debería. Entonces, igual, ¿no? El tema el costo de nómina o los gastos operativos o el marketing o los servicios, etcétera, luz, agua y todo eso, podría no estar relacionado. Obviamente, si tienes un
un negocio del que vende limonadas y estás utilizando dentro de tu planta una operación que tiene un suministro eléctrico, pues entonces el suministro eléctrico sí entra con un costo, porque entre más litros de limonada tienes que producir, más luz vas a gastar, ¿no? Y esas son como las diferenciaciones cuando vas haciendo gláusula financiera. Al final de cuentas, ahorita vamos a entender para qué sirve identificarlo de esta manera. Igual, lo vas a encontrar de contabilidad, de las nóminas, de las órdenes de compra. Y aquí es donde viene el EBITDA. El EBITDA es uno de mis indicadores favoritos y significa las ganancias de intereses, impuestos, depreciación y amortización. O sea, antes de que se calcule lo que hemos pagado de impuestos, lo que se calcule antes de que hemos pagado intereses, antes de la depreciación y amortización. Depreciación y amortización regularmente son aquellos gastos financieros que no son unos ingresos, que tienen un costo. Esto lo vamos a ver con más gráficamente, ¿no? Lo integra la utilidad bruta menos los gastos operativos y entonces te da un cálculo financiero. La depreciación o amortización son los gastos no monetarios que desgaste de activos físicos o intangibles. Esa es una cosa. Depreciación de maquinaria, amortización de software y licencias, y contabilidad de activos físicos o las políticas contables. Hay otra que se llama el EBIT, que tiene menos siglas que el EBITDA, sigue después de haber calculado el EBITDA y significa la utilidad generada para la operación principal del negocio. Lo integra la EBITDA, la depreciación y la amortización y el cálculo ahí, ¿no? Es EBITDA menos depreciación y amortización. El resultado financiero es el impacto de intereses, los créditos, pérdidas, cambiarias y rendimiento. Ahorita me confundí, pero el resultado financiero tiene que ver con ese tipo de gastos que tienen que ver más con temas de capital y ya sea costo-beneficio. Entonces ahí es donde se impacta. Eso se registra, no es como la fórmula EBITDA que se hace a través de una operación, y tiene que ver con intereses pagados, las comisiones bancarias o los rendimientos financieros. ¿De dónde sale? Pues de los estados bancarios y las conciliaciones. La utilidad antes de impuestos, pues ya los impuestos, pues es lo que estamos pagando, ya sean estatales, el ISR, el IVA o la carga social. Hay muchos que también lo integran ahí en los impuestos, y tiene que ver con las declaraciones fiscales. Ahí es cuando utilizas ya el tema de la información que da el contador. Ahorita se va a poner más divertido, pero creo que era importante entender como los conceptos básicos. La utilidad neta, pues es la ganancia final del negocio. El margen bruto es el porcentaje de la relación directa de esta utilidad neta. Y el margen del EBITDA es el porcentaje del ingreso que se convierte en flujo operativo. O sea, cuánto de este dinero es usable, ¿no? Los costos fijos de producción y otros costos relacionados, ¿no? Es básicamente lo que lo compone. Ahorita lo que vamos a hacer es importante que para poder llevar estos datos, tener una fuente de datos real, es decir, tenemos que tener una plantilla donde estemos registrando los movimientos de manera orgánica y con una intención de poder ser agrupados. Para entonces tienes que tener cierta estandarización en la manera en que tú registras esto. Las buenas prácticas contables y control mensual constante, ¿no? Trabajar con periodos mensuales permite un control continuo y evita sorpresas en la gestión financiera del negocio. Por eso casi todos los negocios serios hacen su cierre mensual, y a través de los cierres mensuales, que es también cuando empatas con el tema de lo que pagaste de impuestos y todo eso, ya es cuando te puedes sentar a hacer un análisis financiero correcto. Entonces, ahora sí ya utilizaríamos, no sé si pudieron ver el archivo que puse en el grupo. En este está dividido en varias opciones. Aquí tenemos lo que sería un estado de resultados básico, que es lo que ahorita mencionamos, ¿no? Con todos los conceptos que ahorita fuimos uno por uno, aquí lo tenemos ya puestos, igual, ¿no? 24,25. En la siguiente pestaña tenemos un estado de resultados detallado. Aquí es cuando las cosas se pueden poner más interesantes. Yo solamente lo puse de manera didáctica. En algún módulo más avanzado sí enseñaríamos o sí exploraríamos cómo llenarlo. Esto te da muchas dimensiones financieras que en toma de decisiones, pero básicamente está dividido en ingresos, costos de venta, gastos operativos, pero aquí ya tenemos gastos administrativos, operativos, logísticos, comerciales,
comisiones por plataformas, partidas no monetarias, el resultado financiero, intereses pagados, ingresos financieros, impuestos, etcétera, etcétera, y los indicadores al final. Muy bien. En el siguiente tenemos, les regalé una plantilla donde sería, que ese es básicamente el tema de valor a la hora de poder entender cómo construimos un estado financiero, que es cómo ordenamos la información. Entonces, estamos en una tabla muy básica que tiene que ver con la fecha de la operación, el tipo de operación. Aquí tenemos, ya nada más puedes poner ingresos, egresos o ajuste contable, el tipo de ingreso, y ya tenemos ventas por producto, servicios adicionales, préstamos recibidos, inversiones, subsidios, el tipo de egreso, si es administrativo, operativo, logístico, comercial, etcétera, etcétera. La descripción, pues ya sería de qué se trata ese movimiento, el monto, el método de pago, el cliente o el proveedor y si hay alguna observación que hacer. Entonces, en teoría, si nosotros llenáramos este formato a través de las fórmulas de Excel, podríamos tener ya un estado de resultados y se va llenando poco a poco aquí nuestro estado de resultados mes con mes y hacer las operaciones. Entonces, si nos centramos exactamente, también le estoy regalando hay un diccionario, un catálogo de funciones financieras, y es, una vez que ya construí el estado de resultados, ¿qué sigue? Pues, ¿qué es lo que yo puedo tener de beneficio a la hora de obtener el estado de resultados? Entonces, podemos ver que podemos conocer el margen bruto, el margen neto, pero aquí hay otro tema también, podemos identificar lo que es el punto de equilibrio. Todas las funciones financieras están hechas para que te puedan dar una información rápida de algo muy específico de tu negocio. No sé si estén, por ahí pueden levantar la manilla del chat, quién identifica las funciones financieras como punto de equilibrio, el margen de contribución. Entonces, teniendo un estado de resultados y sabiendo tu punto de equilibrio, vas a saber cuáles son las ventas mínimas para no perder dinero. A través de establecer el punto de equilibrio, tú sabes cuántas cosas tienes que vender o cuánto es la rentabilidad promedio por operación que tienes que tener o cuál es la rentabilidad por producto, por operación, por cliente que debes de tener para garantizar que no pierdas dinero, ¿no? Entonces, de esa manera tienes una brújula a la hora de establecer precios, a la hora de establecer condiciones comerciales. Y por aquí les digo para qué sirve, y por acá viene la fórmula, un ejemplo, y viene la fórmula de cómo se saca, ¿no? Todas estas funciones vienen a partir de la información que puedes ir llenando y que se va llenando en el estado de resultados. La razón de gastos operativos, los crecimientos de venta, la variación del margen bruto, esa es para entender si estamos creciendo o no. La participación del gasto es peso de cada gasto sobre ventas, y eso tiene que decir cuál es la relación entre lo que estamos vendiendo y lo que estamos gastando, y eso nos dice si hay una optimización de la operación o si hay una área de oportunidad dentro de la operación. La utilidad por producto, el apalancamiento operativo, también es otro de los indicadores financieros más importantes, y esa es la relación entre los gastos fijos y las ventas. ¿Por qué? Porque ese es el que te dice si vas a poder escalar. Eso te dice si va a poder crecer, eso te dice si puedes tener vida para el siguiente año o para los siguientes 6 meses, o si necesitas una inyección de capital, o si necesitas un mejor apalancamiento. Entonces, esa función financiera te sirve para poder evaluar el tema de capacidad de escalamiento. El gasto administrativo por venta, pues es también un concepto para ver qué tan eficiente eres a la hora de administrar el tema de la operación, el tema de la administración. Gasto venta por venta, el costo comercial por peso vendido, utilidad antes de impuestos y el retorno sobre la venta, que es uno de los dos indicadores favoritos de los gurús financieros, que es el ROS y el ROI, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? El retorno de inversión. El ROS es el rendimiento sobre ventas. El rendimiento por peso vendido comparas el desempeño entre líneas. Es decir, si tienes
diferentes unidades de negocio, líneas de venta. Por decir, si vendes limonada, pero vendes además limonada, agua de naranja, agua de toronja y otro, tienes 4 líneas diferentes que ameritan costos diferentes porque tienen materia prima diferente y además posiblemente tienen una operación diferente porque con la misma cosa que exprimes los limones, exprimes las naranjas o algo así. Entonces te va diciendo por cada línea que también estás ganando en relación a la venta total de todas las líneas. Entonces, hay fantasías, pero hay escenarios donde podemos creer que una línea de operación es eficiente, pero regularmente, sin un análisis previo, podría estar otra línea subsidiando a esa línea financiera, pues. Y es ahí cuando las decisiones de, oye, creo que vendemos esta cantidad de este producto, pero ¿por qué el margen es tan pequeño? Y entonces, ¿por qué sigue sobreviviendo? Pues resulta que estás compartiendo costos logísticos de ese artículo con otro, ¿no? Entonces, ahí está, es la unidad operativa versus las ventas netas. Más o menos por ahí va el tema. La intención es que sea la introducción a lo que sería un estado de resultados y las funciones financieras. Sin embargo, obviamente tengo una persona especializada con el tema de análisis financiero, parte de mi equipo, y sería interesante que en algún momento, a través de ciertos ejemplos y a través de este análisis, que algunos de nuestros colaboradores pudiesen compartir o pudiéramos hacer un análisis y regalarles ese análisis financiero con esos términos hechos y además de poderlos usarlo o guardando el anonimato y guardando la discrecionalidad de la información financiera como un ejemplo, ¿no? Y de ahí podemos partir para poder dictar ciertas estrategias de operación que puedan ayudar a eficientar los indicadores. En otra tenemos lo que son los catálogos, que es lo que usamos para registrarlo, y viene la parte interactiva de nuestro curso, que es, bueno, antes que nada, antes de seguir, me gustaría saber si tienen dudas. Digo, todavía no hemos hecho cómo se hace el estado de resultados, pero la intención es que vayamos viendo escenarios y viendo cómo funciona. Entonces, no sé si tengan una duda muy específica. ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Yo una duda. Sí. ¿Qué onda, Jera? Hola, Gonzalo. Muy buena la información que estás compartiendo. Muchas gracias. Órala. No, yo sé que sí. Respecto a lo que mencionabas del EBITDA, en tu práctica o en general las prácticas que has tenido, dices que en algunos casos incluyen también el tema de lo correspondiente de pago de nóminas, o sea, el IMSS y las otras obligaciones. Pues que hay un apartado que viene en lo de impuestos y ahí en el impuesto a veces ponen el tema de carga social como parte de los impuestos que pagas. Sí, porque ahí el tema, ahora sí, buscando, no he encontrado muy buen consenso entre si sí o si no, o también, por ejemplo, si incluir el IVA como impuesto dentro de o excluirlo. Pues lo que pasa es que la diferenciación del IVA es el tema, pues. Por decir, pues el IVA es traslativo. Y en el negocio de restaurantes es donde está más complicado el tema, porque compras materia prima que no puedes deducir por el IVA y vendes con IVA y casi todo el IVA del producto terminado es una carga fiscal. Entonces, probablemente en esas situaciones en específica tal vez decidan a incluirlo. Y el consenso es más con un tema desde la función contable, que el IVA es traslativo, que supuestamente no es para ti, sino que el cliente lo paga a ti y tú lo tienes que pasar. Pero en una buena práctica, pues tendrías que tener todos los gastos con declaración del IVA y de esa manera todo lo que tú vendes podría tener esa relación saludable. Sin embargo, muchas veces no es así, pues. Entonces terminas no absorbiendo, pero terminas teniendo, y voy a ser bien sincero en ese aspecto, pues, machín, bien sincero. Sí. Muchos empresarios se financian con el IVA. O sea, agarras el IVA y lo catalogas como un ingreso y eso te pega a la hora de hacer los pagos del IVA
Y entonces el consenso tiene que ver específicamente con la utilización que vas a hacer del concepto en específico. Entonces, yo creo que hay casos en los que deberías de poner el IVA dentro de los impuestos que tú pagas, que esa diferenciación del ISR, y también ahí pues hay temas de cosas que puedes declarar o no, pero al final de cuentas es cuánto de tu flujo tú pagaste en tributación. Entonces... ya también sacando las deducciones. Ajá, ¿no? Sí, porque no es, o sea, al final de cuentas, ¿cuánto es lo que sacaste de operación para deducirlo? Entonces, ese sería como el sentido. Si contablemente tu IVA lo matas con tus operaciones, que casi nunca es así, pues a lo mejor no tiene mucho caso hacerlo, ¿no? Y esa es la decisión que tienes que tomar como financieramente. Pero si te apalancas con el IVA, sí es importante que tengas un control sobre esa dimensión. ¿Sí? Más o menos. Sí. Y en tu experiencia de empresa a empresa, ahora sí que cuando presentan estados de resultados con el EBITDA, no suele haber mucho consenso en esa parte. Pues es más un estilo, pues. Porque, por ejemplo, ya a lo mejor me meto con temas más grandes de empresas que están en bolsa, ¿no? No, ese es otro tema. Ahí sí que hay con esa parte, supongo que sería la mejor práctica las empresas públicas. Ajá. Y no sé bien si sí lo incluyen o no como parte del EBITDA, la parte de los empleados y la parte del IVA. Pues lo que pasa es que, digo, así de libro de machote es impuestos, pues, ¿no? Tienes que poner gastos de impuestos, lo que tú pagas de impuestos, y eso entra al estado de resultados para que impacte, ¿no? Y hay el cálculo de antes de impuestos y después de impuestos, ¿no? Ajá. Entonces, y también el otro tema es porque sí los impuestos, al derivarse de qué tan buena sea la estrategia fiscal que tengas o no, el impacto sí puede ser relevante. Digo, siempre es relevante, pero puede ser, o sea, amortizado, pues, o puede ser importante o no. Entonces, eso lo determinaría, pues, tu carga fiscal, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que es tu carga fiscal, y eso sería lo que tendría que ir ahí, pues, en ese punto. Si nos regresamos al tema es más, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? De este escenario. Si aquí, así rápidamente, para no hacer tanto tema, aquí en los impuestos que se están tomando en cuenta para el cálculo, está basado nada más en un porcentaje que tiene con el ISR, ¿no? O sea, ahí ya no está ni el IVA ni la carga social. Y en la mayoría de los ejemplos funciona de esa manera. Entonces, pero te digo, hay situaciones en las que el consenso, pues no hay consenso, pues tú bien lo dijiste, es más un determinante la particularidad de la operación. Y esa es como la diferenciación que hacía al principio, en que el objetivo contable es uno y el objetivo financiero es otro. Entonces, muchas veces he estado en empresas donde parte importante, pues si no importante, pero sí medular de sus finanzas es la recuperación del IVA, pues, o la recuperación de impuestos, y estamos hablando de una cantidad buena, y hay una estrategia, un departamento específicamente, y ese es un número que les pega, pues. Digo, a lo mejor en nuestro nivel pues no tenemos como, o no aspiramos a tener un departamento específicamente para una devolución de impuestos importante, pues. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita no, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, vamos a jugar con un estado de resultados ahí que entregamos. Por ahí tengo un ejemplo de lo que sería un reporte de un estado de resultados de empresas que vienen a la bolsa, que tienen más información de esta, pero básicamente sigue siendo la misma función. Entonces, tenemos una empresa que en ventas totales ha vendido 1,200,000 pesos, y en ventas, en 24, 1,200,000, en 25, 1,500,000, tiene un costo de 700,000, aumentaron los costos en 820, obviamente por la relación de las ventas, y luego tienes una utilidad bruta, tienes los gastos operativos,
tienes el EBITDA de 250 y 380, la depreciación y amortización, la utilidad operativa, el resultado financiero, las utilidades antes de impuestos y los impuestos, ¿no? Y aquí, por fin te da una utilidad neta más o menos del 69% en relación al 2024. Entonces, teniendo esta información, ¿ustedes qué pensarían? ¿El negocio va bien o va mal? ¿Consenso? ¿Alguien? ¿Nadie? Pregunta al grupo. ¿Ustedes creen que con esos números el negocio va bien o no? ¿Qué les dice su intuición de números? Yo creo que va bien. Va. ¿Crees que es rentable? No, muy bien. Bien. ¿Creen que es rentable? Pues depende de la peinada después de impuestos también. Ok. Pues acá tenemos que la utilidad neta es de 37,500 sobre 1,500,000 que vendieron. Perdón, sí. Entonces, el crecimiento en comparación de un año con otro son 213,500. Entonces, tiene un crecimiento de 69%. Los números dicen así rápidamente, pues sí es rentable, sigue siendo rentable. También ahí podemos ver cuánto es tu punto de equilibrio, así rápidamente basados en tus costos de ventas y tus gastos operativos y cuando estás dando en las ventas y ya te puede dar una idea, ¿no? Ahora, déjame, estoy batallando con esto. El margen de EBITDA, si lo vemos por acá, hay un crecimiento del 50%. Entonces, el EBITDA siempre es como el indicador más utilizado para tomarle el pulso a tu negocio. Pues. Siempre, si hay por ahí, se van a Shark Tank y a cosas así que de hacer análisis en caliente, pues hasta el valor de una empresa se mide ya sea por 5 el EBITDA o por 3, dependiendo cuál es el criterio, o por ventas, pero el EBITDA siempre es algo que va a salir ahí en las evaluaciones. Te indican rápidamente si un negocio va bien o va mal en comparación. También te indican más o menos el retorno de la inversión. Por ahí puedes medir si alguien va a invertir $1,000,000 o tú vas a sacar un préstamo en el banco de $1,000,000 y tienes un interés por ahí que vas a cargar, el EBITDA te dice en cuánto tiempo más o menos podrías recuperarlo, pues, ¿no? En relación a lo que estás invirtiendo. Y si decíamos cuál es el valor aproximado de la empresa, pues así rápidamente, como decía ahorita, pues si ya agarras y haces, que es lo más fácil del mundo, agarrar cuánto traes el EBITDA y lo multiplicamos por los 5 años y te da, pues la empresa ahorita actualmente en esas condiciones vale $1,900,000 y ya, ¿no? Y eso te da un margen. Y aquí es donde se parte de las situaciones. No vamos a entrar con el tema de ni la bolsa ni de las empresas de tecnología, porque ahí es especulación completamente y fantasía, ¿no? Hay medio pseudociencia todo ese tema. Entonces, ¿qué riesgo existe en esta empresa que estamos viendo? Y ¿cuáles serían las cosas que tendríamos que ver para medir el riesgo? Pues primero, la utilidad operativa, ver cuál es el porcentaje. Hay un crecimiento del 60%, creo que es bueno. Y también el de, ¿dónde está? Gastos de operación. Si los gastos de operación crecieron un 20% y las ventas crecieron un 25%, eso quiere decir que está siendo óptimo, ¿no? A pesar de que las estás vendiendo más, estás haciendo esas mismas ventas con la misma cantidad de gastos operativos. No la misma cantidad, pero no crecieron en relación. Y ese es como el punto importante, ¿no? Uno creció el 25 y otro el 20. Hay un 5% de diferencia. Eso habla de optimización de recursos, ¿no? Entonces, así rápidamente tu estado de resultados te dice. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vemos que los gastos de operación también hay que ver la tendencia, pero andan en el 23, en el 24, y ya dices tú, no, pues tal vez el riesgo sería el tema de los gastos operativos. Hay que meternos a ver el tema de gastos operativos específicamente, no sé, temas de
la cuestión logística, la cuestión de nómina, la cuestión, y ahí empezamos a ver renta, y ya es cuando ya ahí te dice, ¿sabes qué? Estás vendiendo mucho, pero el área de oportunidad específicamente de tu empresa se encuentra aquí, así rápidamente a simple vista. Entonces, hay una empresa en la que participé hace años que tenían un dicho que no comparto, pero me gusta mucho comentarlos, que siempre ellos decían, no, es que ventas mata mamadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es de, güey, lo que pasa es que alguien no costó bien el producto y estamos ganando por debajo del margen y, güey, pues estamos vendiendo un chingo, güey, ventas matan mamadas. Oye, pero fíjate, no tenemos no sé, algo de planeación de la demanda con cierta distribución, tenemos ahí mucha cantidad de producto parado en los almacenes durante mucho tiempo y creo que eso nos está aumentando el indicador del costo del costo del inventario ahí y así, pero estamos vendiendo un chingo, güey. Ventas mata mamadas. Entonces, vender mucho no significa que tu negocio esté bien, pues, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasó con esa empresa? Pues así, spoiler, pues llegó un momento en que las ventas ya no mataron las mamadas y las mamadas eran más caras que las ventas. Entonces ahí es donde empezó a haber temas de rentabilidad. Y pues, si no pérdida, el margen era tan pequeño que pues ya para qué tienes un negocio, pues. Si tu negocio en temas de rentabilidad te da igual o menos de lo que cobrarías por hora en tu empresa, en otra empresa ajena, pues replantéate tener un negocio, pues, ¿no? Si yo más o menos, no sé, digo yo no, si una persona promedio gana 100,000 pesos, no, una persona promedio, una persona con cierto grado de especificación y todo gana 100,000 pesos al mes en un sueldo de directivo en alguna empresa y decide emprender y en cuestión de rentable su retorno, o sea, su rentabilidad, perdón, su margen o su utilidad es menor a 100,000 pesos y eso es consistente y no, güey, pues ahí es cuando dices, joder, no sé qué tan buen negocio estoy haciendo. Y no tiene que ver mucho con la venta ni con la campaña de marketing, es complementario. Tendría más que ver con replantearte cuáles son esos ingredientes que están haciendo que te están pegando en tu rentabilidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Bien. Ahora viene otro escenario. En esta tenemos una empresa que tiene ventas en el 24 de 900,000 pesos y luego tiene ventas en el 25 de 910,000 pesos. No hay un crecimiento ahí. El costo es de 600 y en este año fue de 620. Tiene una utilidad bruta, ahí está, no creció, tiene 300,000 y este año es de 200,000 a donde va el acumulado. Los gastos de operación de 200,000 a 205 y entonces el EBITDA quedó por debajo de 100,000 pesos, que fue el 2025. Entonces tenemos la utilidad operativa por ahí 45 y al final de cuentas, en el 2024 tuvimos una utilidad neta de 31,500 pesos y en este año, a lo que va el acumulado, año contra año, traemos una utilidad de 18,900 pesos. Entonces, igual, las mismas preguntas. ¿El negocio va bien? ¿Qué opinan? Pues te ven cogiendo. Ok. ¿Quién más? ¿Quién opina diferente? Porque está ganando dinero, pues ahí están sus 18,900 pesotes. O sea, el negocio sigue dando dinero. ¿Qué observan? ¿El negocio es rentable? Trae más ventas. Ajá. Así rápidamente, pues, creo que no, pues, ¿no? Trae ahí... O sea, si te enfocas y esa es como la mentalidad del emprendedor, pues es que, pues nos ha ido mal, pero pues, salieron 20,000 pesos, pues. O sea, me quedo con 10, pago la renta y salió, ¿no? Y entonces, pues a lógica intuitiva, poco financiera, dices, no, pues sí deja, pero deja lo suficiente o no. Entonces, el margen de EBITDA, ¿cómo está? Nos vamos al margen de EBITDA y fíjate, traes un decrecimiento del menos 15%, pues, ¿no? ¿Cuál sería el valor aproximado de la empresa? Sería el EBITDA, y aquí es donde se pone interesante, por 5 actualmente, pero el año pasado se hacían la misma evaluación. ¿Dónde está? Por 5. Resulta que en un año tu empresa perdió valor, ¿no? Y ahí es cuando
se pone interesante el tema de entender la salud de tu negocio. ¿Qué riesgo existe? Y aquí es donde se pone interesante. Este estado de resultados es un estado de resultados naturalmente una empresa estancada. Sigue siendo rentable, pero seguramente no sigue siendo rentable dentro de su punto de equilibrio o está muy cerca de los márgenes del punto de equilibrio. No es rentable, realmente no es rentable, trae ahí una pérdida de 5,400. En relación a su mismo año podrías entender que está dando dinero, pero no. Pero ¿cuáles serían los riesgos que existen? ¿Qué ven ustedes que deberíamos de enfocarnos? ¿Qué te dice así básicamente ese estado de resultados? Anímense a jugar, o sea, es como la lotería. Sí, de entrada podría ajustar precios. Ok, un tema de precio. El costo de ventas le subió un poquito. Ahí está, muy bien. Le subió mucho la venta. Así es. El costo de ventas superó al crecimiento de ventas. Entonces, ahí hay dos temas. Un tema probablemente es el ajuste de precios, pero otro también puede ser eficiencia en costos. Pues. Entonces, ahí rápidamente dices, oye, ¿cómo puede ser posible que crezcamos 1% en ventas, pero hayamos crecido el 3% en costos? Entonces, a ver, vamos analizando costos. Vamos analizando hay mejores proveedores de materia prima, hay mejores condiciones comerciales en materia prima, hay mejores condiciones comerciales en cuestión logística, hay un tema de disminución de mano de obra, hay algún tema de inversión, de automatización de un área en específica. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de enfocarnos? Ahí te dice el estado de resultados. Entonces, sería, pues vete a los costos, ¿cuánto ha ido? Probablemente, y eso pasa mucho, pues tu cadena de valor ande mal, pues ahí determinaste un factor logístico que no cambiaste un año contra otro, determinaste por ahí un ajuste de inflación que no lo lograste hacer, y al final de cuentas eso sí impactaría en el precio público y eso obviamente impactaría en el tema de las ventas. Pero otro tema importante serían los gastos de operación. Y si te fijas, subiste un 3% en gastos de operación y subiste un 3% en costos. ¿Qué quiere decir eso? Que no está siendo eficiente en la administración de los gastos, ¿no? Entonces, obviamente ahí te das dos indicadores nuevos. Bueno, estos indicadores te dicen, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos principalmente en ver los costos y vamos a ver los gastos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el 1% de venta, que no funciona así, pero se supondría que si crecemos 3% de las ventas, el flujo operativo tendría que haber crecido el 3%. ¿Me explico? Es si vendemos otras limonadas y vendíamos antes 100 y ahora vendimos 120, que sería el 20%, pues a lo mejor ese 20% correspondría a una persona más que haga algo, pues, ¿no? Pero si creciste muy poquito y tienes una creación en gastos de operación, pues probablemente hay decisiones de gastos de operación que tengas que ajustar. Entonces, un estado de resultados rápidamente te da ahí, ¿no? Te da hacia dónde tienes que poner la acción. Y también, ¿dónde está? Y aquí está la utilidad operativa. La utilidad operativa cae un 25%. Entonces, esas tres cosas ya te indican que si bien, porque todavía sigues dando dinero en los 18,900, que si bien todavía tienes flujo, pues quiere decir que no está siendo rentable y quiere decir que estás en riesgo. Muy probablemente esta empresa, si no toman las decisiones correctas, pues al final de cuentas pues se va a ir a pérdida, ¿no? Porque probablemente los gastos operativos y los costos no tienden a bajarse orgánicamente. No los dejas ahí y de repente bajaron las cosas y no me di cuenta. Es que siempre la tendencia pues es subir. ¿Preguntas? Ahí, aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Va. Ahora ya el último escenario. Y ahora sí, tenemos ventas totales de 500,000 pesos y a 2025, 480,000. ¿No? El costo de ventas va de 350,000 a 360,000. Eso corresponde a un 3% aumento. Los gastos de operación, igual, fueron de 220,000 a 250,000. La utilidad operativa fue de menos 100,000 y ahora son menos 160,000. O sea, aquí hay un truco por la ley de símbolos, pero no, esta salida 60% caíste, ¿no? 60% en negativo. Pero
y ahorita tienes una rentabilidad de menos 126 mil pesos. O sea, ¿qué les dice este estado de resultados? Es pre-revenue eso. Sí. Si fuera de tecnología va a subir el valor, ¿no? si apostaste en cripto ahí en tu capitales, ahí sí va a subir. Es de... Eso es de mal en peor. Sí, está mal, güey. Ya ahí es inmanejable. Este estado de resultados te está diciendo, y esta es la situación. No sé si ahí en su historia de emprendedores le ha tocado de, híjole, el negocio, pues sí tengo ventas, sí estoy vendiendo, pero resulta que necesito un préstamo bancario, invertirle 200,000 pesos, o necesito sacar dinero de mi otra fuente de ingresos, o de otro negocio, o de un préstamo familiar, o de donde sea, para poder inyectárselo al negocio y así subsanar. Y lo que te está diciendo estado de resultados hoy por hoy es que tú le debes a tu negocio 126,000 varos, pues, ¿no? No nomás no te está dando, o sea, ahora le debes, pues, ¿no? Entonces, obviamente, ¿es negocio? Pues no, ya no es negocio, ¿no? ¿Cómo está el margen de EBITDA? Aquí lo podemos ver. Tuviste un decrecimiento del 86%, pues. O sea, eso es gravísimo. Eso es de que ya, probablemente ni siquiera tengas, y aquí tienes o sea, hay, que son 7 puntos de diferencia, porque es -4, pues, entre el crecimiento que tienes en tus costos de venta con tus ventas de 2025. Entonces, ya ni siquiera es un tema, todo hicieron mal, pues. O sea, todo está mal. Y acá en ¿dónde está? En los gastos de operación tienes un aumento del 14%. Entonces, obviamente suben los costos, sube el gasto operativo, entonces le pega la utilidad operativa y termina por impactando en la variación de la rentabilidad año con año. Pues. Entonces, ¿cuánto es el valor aproximado de este negocio? O sea, si alguien quisiera invertir en este negocio, el negocio le tuviera que dar... Sí, está en menos 650,000, o sea, es basura, pues, ¿no? Es riesgoso. Para reducir, ¿no? Para poner... Ajá, ya, para poner, ya esa es ya estrategia fiscal, pues. ¿Y qué riesgo existe? Pues ya no, yo ya no veo riesgo, ya estás ahí, pues. Ya estás en la zona roja incandescente. Entonces, si se dieron cuenta que eso es como la intención, es un estado de resultados, te indica rápidamente dónde estás parado y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Me gustaría escuchar sus opiniones, algún tipo de feedback, si esto les es útil a su modelo de negocios, si pasaron por algo de lo que estamos hablando por aquí, no sé. Adelante. No, pues nos dejas una tarea interesante, esperándonos en el escenario 3, ¿verdad? Probablemente no. Digo, hay una intuición, no sé, creo que es ingenuidad, como el mal empresario, pues que es ingenuidad, positivismo tóxico y falta de educación financiera, y esas 3 cosas se juntan. Creo que una persona en el último que vimos diría, hay oportunidad, pues, porque de las cenizas nacen las grandes historias. A través del fracaso uno va a aprender, y cuando ya se construye y van a ver el imperio, bueno. Y si es así, pues, o sea, no sé, ustedes, pues yo he estado ahí también, pues, ¿no? Yo he estado ahí también en negocios donde mezclo la pasión, y la pasión no es una virtud, es un defecto. Mezclo la pasión, me gusta un chingo lo que hacía, me divertía mucho haciendo lo que hacía, pero pues, financieramente no era bueno, pues, ¿no? Pero mi intuición siempre me decía, güey, ¿cómo es posible que tenga un negocio y mes con mes le tendría que estar inyectando dinero, pues, ¿no? Entonces, pues no, pues es un hobby, pues. ¿Alguien más? Hola Gerardo, buenas noches. Hola. Pues definitivamente algo que me gustó mucho que mencionas es la parte de, al tener información, tomar acción, ¿no? Como contadora lo digo, los números son bien fríos, entonces estar midiéndolo
Es una manera de estar viendo qué fue lo que hiciste ese mes, por ejemplo, para que a lo mejor los números estuvieran mal, algo debe estar pasando y observarlo, tomar acción, o viceversa, si viste que tus números estuvieron bien, ver qué fue lo que hiciste, ¿no? Y seguirlo haciendo. Entonces, definitivamente, pues lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Entonces, para eso es esto que nos estás enseñando. Es que muchas gracias. Creo que nos quedó mucha gente, pues, el ponernos a trabajar si no los estábamos haciendo o no le damos la importancia, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Pues regularmente y no quiero sonar a como, pues es como predicador de las finanzas, de que, todos deberíamos tener así. Pues no, pero creo que sí, ustedes me entenderán de que un emprendedor así como que pasa por varias fases y entre esas fases hay ingenuidad, inocencia y mucho positivismo tóxico y como expectativas irreales y todo este tema, y está bien, ¿no? Está bien, o sea, lo importante es identificarlo rápido, salirte de ahí si es necesario, pero también ahí es cuando, pues sí, si emprendiste a los 20 años, o sea, pues obviamente, o sea, las grandes empresas difícilmente tienen esa historia, pues, ¿no? Y las grandes empresas que logran salir adelante, si se fijan, tienen un fundador que era muy bueno haciendo lo que hacía y siempre tenían un CFO, un vato que es bueno para las finanzas, pues. Y es ahí. Hay una película por ahí que no sé si la han visto, que tiene que ver con McDonald's. Creo que Hambre de Poder, creo que se llama. Sí, y el vato está así, para no hacer grande el spoiler. Pues no tengo que spoiler, es McDonald's, ¿no? El tema es que el vato pues vendía un chingo y tenía un chingo de tiendas y el vato está bien concentrado en su core. En su core era, yo distribuyo, hago sedis, vendo hamburguesas y todo el pedo. Y un día va a pedir un préstamo al banco y se lo niegan, pues. Y entonces llega un vato que es financiero con él y ya le explica su modelo de negocio y le dice, no, güey, tu negocio no es vender hamburguesas, pues eso estás mal. Eso no te da la rentabilidad suficiente. Tu negocio son bienes y raíces. Ese es tu core. Y a partir de ahí, McDonald's empezó a comprar las propiedades, a rentárselas a las personas, a sus franquiciados, pero él se dio las propiedades, eso le daba capital, le daba apalancamiento bancario y el crecimiento descomunal financiero que es McDonald's no es debido, es debido al modelo de hamburguesas, pero su capital es una empresa, o sea, corporativamente hablando, de bienes y raíces, pues. Esos vatos tienen propiedades en todo el mundo, en los lugares más importantes turísticos, está evaluado en un chingo de millones de dólares, precisamente por la cantidad de capital en bienes y raíces que tiene. Entonces, eso también un financiero te puede decir, oye, creo que está bien chingón lo que haces, pero creo que tu core no es pues. Creo que estás fallando y creo que la rentabilidad que estás buscando podría ser a través de esta oportunidad muy en específico. Entonces, por decir, estaba ya así rápidamente, tuve una sesión con una aplicación, no voy a revelar mucho porque apenas se va a lanzar y le van a robar la idea, pero el tema es que ellos tienen que ver con las mascotas y bueno, tienen que ver con las mascotas y pasear mascotas, ¿no? Entonces, por ahí la idea que no sé si muchos les ha tocado es de, hay que hacer el Uber de los plomeros y hay que hacer el Uber de los, ¿ok? Entonces son unos chavos, el que dirige tiene 17, 18 años, vienen de ahí de la prepa y todo este pedo y está chido el proyecto que tienen. Entonces cuando revisé sus números y sus proyecciones, les enseñé a hacer estos resultados, de hacer la correa financiera y con estos resultados me decían, es que no dan los costos y es que hay un tema en que tú no estás viendo, le decía yo, es que tu core crees que es pasear perros, pero no es tu core. Tu core es la información que vas a vender a las veterinarias y a las marcas de perros, de toda la información que tienes de los perros que tú estás teniendo contacto. Entonces, imagina tener un banco de datos donde tienes talla, peso, cuánto corre, cuánto lo llevas a pasear, cuántas veces va al veterinario, todo eso, y esa base de datos te va a dar la información para poder tener un marketplace y ofrecerle cosas personalizadas. Ese es tu core. Vender perros, o sea, pasear perros va a ser otra cosa. Entonces, a través de un análisis rápido, lo divides en fases. Pues sí, tu primera fase, que es el lanzamiento, pues va a estar completamente implicado en desarrollar un esquema donde haya personas que paseen perros, además de personas que necesitan que paseen a sus perros. Pero el objetivo final es llegar a tener la suficiente contenido y presencia para poder generar información suficiente que tú puedas ser analizada para los perros. Y esto viene de que la tendencia
de las personas que compran cosas para los perros va en aumento. Y también la tendencia de las personas que compran cosas para los perros es un target muy específico que va en un nivel socioeconómico que te da suficiente cosas para venderles. Entonces, ese es el core. Pues, y a veces es tener esa flexibilidad y ese pensamiento fuera de caja de entender que, pues sí, a lo mejor yo vendo un producto muy específico, pero, o sea, donde está mi negocio, donde debo de mandar el core business, donde debo de mandar a lo que soy bueno, donde debo forjarlo como objetivo final, pues está en otro que a lo mejor no tiene mucha relación con el producto que estás vendiendo ahorita. ¿Preguntas, más o menos? ¿Comentarios? ¿Cuál sería como el seguimiento? Y el tema es que se animen, ¿no? Vamos a tener, por decir, no sé si ahí hacer un subgrupo de WhatsApp, no sé cómo hacerlo funcionar y te lo cogemos, pero que se animen a echarle ganas a llenar su reporte de la plantilla. Yo sé que a lo mejor no tienen todos los movimientos, deberían, pero probablemente no lo tengan, del 2024 y hoy 2025. Pero sé que tienen ideas, pues. Sé que básicamente por ahí tienen que sacar, pues más o menos cuánto vendieron, más o menos cuánto les costó, más o menos todo eso. Y creo que lo más determinante, y por lo cual yo les invito a que ahí como se enfoquen, el tema de la plantilla que les dejé en Excel, porque es más importante la lógica del proceso que la herramienta del proceso. La plantilla no es tan importante y los conceptos que le dejé no son universales, pero el hecho que tú empiezas a diferenciar un costo de un gasto, que tú empiezas a diferenciar qué es un gasto logístico a diferencia de un costo, que empiezas a darle como más estructura al tema de lo que estás, como de los datos de tu negocio, va a hacer que entiendas más rápido, te sensibilices más con los estados financieros y rápidamente puedas ver cosas de tu estado que te indiquen hacer acciones. Entonces, sería el logro sería que construyan el primer estado de resultados. Neta, por ahí en WhatsApp, por privado, si tienen algún tipo de dudas, pues me las mandan si son, o sea, cortas. Y si ocupamos armar como una subclase a partir de la siguiente semana donde haya gente interesada específicamente, oye, tengo este gasto y no sé cómo ponerlo o cómo me impacta o no sé qué, pues ahí lo podemos hacer. Y si también hay un estado de resultados por ahí que alguien quiera compartir al azar, sin logotipos y sin nada, y le hacemos un análisis rápido y le regalo yo todo este tema de la estrategia, ¿no? ¿Qué indicadores puedes usar, hacia dónde debes de ir, qué es lo que yo haría, no sé, caminar hacia allá, jugar con eso. Y pues si dentro de esta planeación que tenemos de nuestro programa de emprendedor empresario, está pues principalmente hay bloques destinados específicamente a lo financiero, pero también hay bloques específicamente orientados a toma de decisiones, que sería lo más importante, ¿no? Creo que construir tu estado financiero es el primer paso, es el pilar. Si lo haces bien, si lo entiendes, si estás sensibilizado con los conceptos financieros, es muy rápido que entiendas las acciones que vienen, ¿no? Entonces, de mi parte, darle las gracias. Creo que sería todo. Dejar abierto ahí comentarios. Si tienen algo de comentarios, nos queda por ahí un minuto y ya doy pie al cierre. A mí se me hizo muy bien. Yo ya hacía algo parecido a mi tema empírico. Más o menos yo sé cada obra, chiquita, grande, cómo van y cuál va perdiendo, cuál falta cobrarle, cuál paga impuestos, cuál no, cuál paga seguro social. Y me doy cuenta, pues, pero ya en esta tabla que ya me diste tú, como que ya me da más enfoque. Voy a intentar ponerlo en práctica para el 2026. Muy bien. Ya está. Muchas gracias, Javier.